Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de de estudio bíblico. El día de hoy nuestro tema será entendiendo nuestro diseño. Solo permítanme, vamos a compartir la grabación. Ya, muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día. Padre, perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, tanto aquellas que no son conocidas como las que no son ocultas. Padre, límpianos de toda maldad, Señor, transfórmanos cada día más a tu imagen, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre, y que lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, gracias porque tú has sido bueno para con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Has sido nuestro proveedor, nuestro libertador, nuestro sanador. Has sido nuestra fortaleza y refugio, nuestra seguridad, nuestro consuelo, Señor, además de ser nuestro Salvador, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros, rompiendo con toda mentira que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, y que a través de tu palabra, Señor, esa palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto abundante para la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan una linda noche, gracias por conectarse y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que como dijimos al principio es entendiendo nuestro diseño. ¿A qué se debe esto de entendiendo nuestro diseño? En el Salmo 139, versículos del 13 al 16, encontramos que la palabra de Dios nos enseña que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí en el vientre de nuestra madre, viendo cada una de las cosas que iban a ser hechas y que estuvieran en función de cada uno de los días que Dios había diseñado para nosotros. Por el otro lado, en Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo esto nos habla de que el Señor nos creó con un diseño para hacer cosas específicas. Y ese diseño implica cuestiones generales y cuestiones específicas. Entre las cuestiones generales que el diseño de Dios implica está el que le sirvamos. En en Isaías capítulo 41, versículo del 9 al 10, la palabra de Dios dice que Él nos llamó desde los confines de la tierra, cuando estábamos en el mundo separados de Dios, bajo la potestad de las tinieblas, y nos atrajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. De tierras lejanas nos acercó a Él, pero no solamente nos dijo que éramos sus hijos, como lo enseña la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creemos en su nombre nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que además nos llamó para servirle, es decir, usted y yo somos hijos obedientes y somos hijos siervos. Somos llamados a servir al Señor tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Usualmente cuando hablamos de servir al Señor, en la mayoría de ámbitos de la cristiandad, cuando se habla de servir al Señor, se habla de servir al Señor en la iglesia. Pero la iglesia no es el único lugar para servir al Señor. De hecho, toda la creación es un lugar para servir al Señor. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, dice que lo puso en el jardín y le dio dos instrucciones. Una que era que cuidara el jardín, y otro que lo labrara. Y ese labrar el jardín es las instrucciones que el Señor le da junto con Eva en Génesis 1:28, que es multiplicarse, fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella. ¿Y qué significa sojuzgar y señorear? Significa poner la creación bajo el dominio creativo del
ser humano para que fructifique, para que produzca y llene la tierra con sus frutos. Y ahí vemos que el primer llamado de Dios al hombre no es a la iglesia. El primer llamado de Dios al hombre, el primer ministerio que Dios le da al hombre es el trabajo en cualquier ámbito de la vida. Dios nos pone en un lugar específico para que usted y yo cumplamos una función específica también, y no importa si es dentro de la iglesia o fuera de ella. En 2 de Corintios, y de que el servicio del Señor también es fuera de la iglesia, lo encontramos por lo menos en 3 pasajes de la palabra. El primero en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, tenemos un ministerio de reconciliación. Ahora, ¿a qué se refiere el ministerio de la reconciliación? En Colosenses capítulo 1, versículo del 18 al 20, la palabra de Dios dice: y Él es la cabeza del cuerpo, Jesús, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Jesús, por este pasaje vemos que Jesús pagó el precio de la reconciliación de todas las cosas con Dios, de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Hablemos de las cosas, primero de las cosas que están en la tierra. En la tierra está la economía, el arte, la ciencia, la educación, la tecnología, está el deporte, la recreación, está la política, está la actividad gubernamental, están también las finanzas, la economía, la agricultura, los servicios, la industria. Todas esas cosas deben ser reconciliadas con Dios. ¿Y qué quiere decir reconciliarlas con Dios? Es ponerlas a funcionar bajo los principios de la palabra de Dios. Cuando el diablo tentó a Adán y a Eva y ellos cayeron, todos los principios bajo los cuales debían funcionar todas las cosas fueron corrompidos. Ahora toca el proceso contrario, de que todas las cosas sean alineadas a la voluntad de Dios mediante la aplicación de los principios de la palabra en todas las actividades. ¿Y quiénes están metidos en todas las actividades de la vida humana? Nosotros, los creyentes. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para aplicar en nuestras actividades cotidianas la palabra, los principios de la palabra, de tal manera que nuestras actividades sean reconciliadas con Dios. Todas las actividades que hacemos, tanto fuera de la iglesia principalmente como dentro de la iglesia. En Colosenses capítulo 2, versículos del 23 al 24, la palabra de Dios Colosenses 3, 23 al 24, la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Y cómo hacemos todo para la gloria de Dios? A través de aplicar los principios de su palabra en todas las cosas. La Biblia tiene enseñanzas para educar a los hijos, para el matrimonio, para manejar nuestras finanzas personales, la conducta que debemos tener en nuestros empleos, cómo debemos funcionar si somos propietarios de empresas, si somos maestros, si somos agricultores, o si somos personas de la industria o de la ciencia, de la tecnología. En cualquier área de la actividad humana, el Señor tiene principios generales que se aplican a todas, pero principios específicos que se aplican a ciertas áreas. Por ejemplo, en el área de los negocios, la palabra de Dios dice que el Señor aborrece las pesas falsas y las medidas falsas. Es decir, no podemos ir con mentiras a hacer negocios. Por un lado, por el otro lado,
Por ejemplo, en la educación hay un principio que dice que enséñale al niño su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Por el otro lado, por ejemplo, en el campo del gobierno, dice la palabra que cuando los justos gobiernan, la ciudad es engrandecida. Cómo elegir gobernantes nos lo enseña la palabra en Deuteronomio 17, versículos del 14 al 20, y así sucesivamente podemos encontrar cualquier cantidad de principios para cada una de las áreas de nuestra vida que necesitamos conocerlos, escudriñar la palabra para irlos aplicando, aparte de que también hay principios generales como por ejemplo que amemos a nuestro prójimo, que le sirvamos, que no veamos solamente por nuestro interés sino también por lo de los otros, que vayamos con el perdón por delante, que nos soportemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros, que nos edifiquemos. En fin, hay una gran cantidad de principios en la palabra de Dios para aplicarlos en cada una de nuestras actividades. Usted y yo somos ministros, de acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios 5, 17 y 18, somos ministros de la reconciliación para reconciliar nuestras actividades con Dios, que implica que todas las actividades que nosotros hacemos en cualquier campo de la actividad humana sea conforme a los principios de la palabra de Dios. Dios nos diseñó de una manera específica y que corresponde al servicio específico para el cual el Señor nos diseñó. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 15, dice la palabra: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. En 1 Corintios 12, 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En 1 Corintios 12, 21 al 23, también nos habla de diferentes funciones y diferentes diseños, diferentes dones. En Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, dice la palabra: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y esto no solo es para operar en la iglesia, sino es para operar en todos los campos de la actividad humana. Y aquí claramente la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros tiene unos dones y una combinación de dones específica para funcionar en el diseño de Dios para nosotros, para el servicio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay gente en el cuerpo de Cristo que no le gusta predicar, pero le encanta hacer obra social. Hay gente a la que en la iglesia, a la que no le llama la atención predicar, pero son muy hábiles para hacer negocios. Y la palabra de Dios dice que Dios nos da la habilidad de hacer los negocios a fin de confirmar su pacto con nosotros. Hay gente que no le gusta predicar, pero le encanta todo lo relacionado con la capacitación, con la formación, con la educación de la gente. Y eso está perfecto. Eso quiere decir que el diseño no es un diseño para encajar en los ministerios de la iglesia, pero sí es un llamado para encajar en los ministerios de fuera de la iglesia, en la reconciliación de todas las cosas con Dios. Nuestro diseño específico se manifiesta por lo menos en 5 cosas. Primero, como ya vimos en los pasajes anteriores, en los dones que Dios nos ha dado, los dones espirituales que Dios nos ha dado. Que cada uno no tiene solo uno, tiene varios dones, pero hay una combinación que hace única a cada persona, una combinación de dones que hace única a cada persona, por un lado. Por el otro lado, otra cosa que implica el diseño de Dios para con nosotros son las cosas que nos motivan profundamente desde nuestro corazón. Vamos a explicar cada una de estas en su momento. Ahorita solo estoy haciendo dando el detalle, o más bien dando las 5 cosas, pero vamos a entrar a conocer cada una de ellas en detalle. El tercer elemento son los talentos naturales con los que nacimos.
El cuarto elemento es nuestra personalidad y el quinto es nuestra experiencia de vida. ¿A qué nos referimos con cada una de esas 5 cosas? Los dones espirituales son las habilidades sobrenaturales especiales que Dios nos ha dado para que le sirvamos. Son una expresión de su gracia para con nosotros. Él es el que los determina. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice: pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, son una expresión de su gracia porque no es que los merezcamos, es que el Señor, como ya tiene nuestro diseño y ya tiene no solo el diseño, sino ya tiene también las circunstancias para que ese diseño se ejecute, entonces el Señor desde antes de nacer nos da los dones, pero esos dones se habilitan, se activan, se multiplica su acción cuando venimos al Señor Jesucristo y también son movidos, dirigidos por el Espíritu Santo. Y estos dones son para el beneficio de otros, no son para nuestro beneficio personal, son para el beneficio de otros. En 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, pero para provecho en primer lugar de los demás. Obviamente también nos sirven a cada uno de nosotros, pero la prioridad de Dios cuando nos da esos dones es que los utilicemos para servir a otros de una manera totalmente sobrenatural. En la Biblia hay por lo menos 3 listas de dones que no agotan todos los dones sobrenaturales de Dios, pero que nos dan una dirección de cuáles son. Las listas las tenemos, por ejemplo, en Efesios 4:11, que aún nos puso Dios en la iglesia: apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Romanos, en 1 Corintios 12, versículos del 8 en adelante, nos habla de los dones de sabiduría, dones de conocimiento, el don de fe, el don de hacer milagros, los dones de sanidades, los dones de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu y el don de profecía. Y en Romanos 12:6 vemos también los dones que ya mencionamos. Ya leímos ese pasaje, pero lo voy a repetir. El don de profecía, el don de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. Quiere decir que si hay 5 dones en Efesios capítulo 4 versículo 11, hay 9 dones en 1 Corintios capítulo 12 y hay 7 dones en Romanos capítulo 12, quiere decir que solo ahí nos está mencionando 21 dones que pueden combinarse de infinidad de maneras, de tal forma que cada uno de nosotros sea un diseño único de parte de Dios, porque el Señor nos va a poner en un lugar único y específico donde nuestro diseño va a encontrar su completa manifestación, y eso va a traer para nosotros gozo, paz, va a traer aparte de eso paciencia, benignidad. El fruto va a producir va a permitir que ahí se manifieste el fruto del Espíritu en nosotros, entre otras cosas. Entonces, el primer elemento de nuestro diseño que hay que considerar son los dones. ¿Cuáles de los dones espirituales el Señor me ha dado en un mayor grado? Eso ya es un indicador de hacia dónde está nuestro diseño. El segundo son nuestras motivaciones, es decir, las inclinaciones de nuestro corazón hacia ciertas actividades más que a otras actividades. Son los deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños, afectos, pasiones, entusiasmo que despiertan las cosas en nosotros, lo que nos gusta hacer, lo que Dios puso en nuestro corazón hacer por encima de cualquier otra cosa. Yo pienso que una de las formas de poder detectar cuáles son precisamente esas motivaciones, porque eso que genera en nosotros pasión, interés, que pone en juego todas
todos nuestros sueños, todos nuestros afectos, todas nuestras habilidades, etcétera, es hacernos una pregunta. Si yo no dependiera de un trabajo para sobrevivir, si yo ya tuviera toda mi subsistencia y la de mi familia asegurada de aquí hasta el día de mi muerte, ¿qué me gustaría hacer aunque no me pagaran? Obviamente no se trata de viajar y no se trata de ocio, ni se trata de diversión, de ver tele, no, sino qué trabajo me gustaría hacer si no tuviera que trabajar para ganar un salario. Eso me va a indicar también una dirección de hacia dónde está mi diseño, que se va a complementar con las otras 4. ¿Cuáles son el tercer elemento de nuestro diseño? Son los talentos naturales con los que nacimos. En Éxodo capítulo 31, versículo del 3 al 5, dice la palabra: y yo los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Aquí vemos dos cosas. Aquí vemos la combinación de un talento, de una habilidad, con un don que se va a traducir en una obra sobrenatural. Estas personas tenían las habilidades para trabajar en oro, en plata, en bronce, eran orfebres. También para trabajar en cosas de madera, eran carpinteros, para trabajar en toda clase de tareas. Y el Señor lo que hace es que los llena del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en arte, para inventar diseños. Es decir, el don de Dios se establece sobre las habilidades y las actividades y las potencia. Eleva su efectividad, eleva su calidad, eleva la pasión por esas cosas a través del don de la creatividad. Pero eso se establece sobre un grupo de habilidades y de capacidades que la persona ya tiene en lo natural. Entonces, la otra cosa que también nos debe servir para establecer nuestro diseño en el Señor es qué talentos, qué habilidades naturales tenemos, qué conocimiento, para qué somos hábiles, tanto mentalmente como manualmente, cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos naturales. Luego, estos talentos son las cosas que Dios nos diseñó para nosotros y las estableció desde el momento en el cual Él estaba en el vientre de nuestra madre, como vimos en el Salmo 139, 13 y al 16, y que se fueron desarrollando en el transcurso de nuestras experiencias de vida. Provienen de Dios, porque nada les ha dado al hombre que no les sea dado del cielo, Juan 3:29. Son tan importantes como los dones espirituales. Apuntan hacia lo que Dios quiere que hagamos. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo para lo cual no nos haya equipado. Y por lo tanto, esos talentos son señales del equipamiento que Dios nos ha dado para que nos dirijan hacia lo que Dios quiere que hagamos. Y estos talentos naturales apuntan a lo que podemos hacer bien, es decir, no solo qué quisiera yo hacer sin que me pagaran, sino además para qué soy hábil, cuáles son mis habilidades para hacer ciertas cosas. El cuarto elemento para determinar nuestro diseño es nuestra personalidad, es decir, la forma específica en la que hemos vivido y viviremos, que nos va moldeando, es decir, nuestras relaciones y nuestro ámbito familiar, nuestro ámbito laboral, nuestro ámbito espiritual, etc. Dios las ha permitido en nuestra vida
para moldearnos y prepararnos para el servicio para el cual Él nos ha elegido. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice lo siguiente, y póngale atención que es bien importante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí está hablando de una situación específica que tiene que ver con consolación en medio de las aflicciones, pero que lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Dios permite todo lo que permite en nuestras vidas para que eso nos sirva para bendecir la vida de otros, ya sea en consolación, en enseñanza, en experiencia, en consejo, en edificación, en exhortación, en cualquier ámbito de la vida. Lo que Dios permite que vivamos, Dios después lo va a utilizar para que nosotros bendigamos la vida de otras personas. En Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, el Señor lo deja muy claro en cuanto a que estas experiencias Él las usa para moldearnos, pero al moldearnos a nosotros nos está preparando para ayudar a otros a ser moldeados. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen, el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Dios usa todas nuestras experiencias para formar nuestro carácter, y al formar nuestro carácter nos está preparando para cumplir el diseño que Él tiene para cada uno de nosotros. Esta personalidad, todas estas experiencias de vida nos preparan para ministrar, para servir a otros en las mismas o similares situaciones por las que nosotros hemos pasado. Requieren de nosotros, en primer lugar, transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Es estar dispuestos a compartirlas con otros, admitiendo no solo los beneficios, no solo las grandezas, no solo nuestros aciertos, nuestros éxitos, sino también compartiendo nuestras faltas, nuestras fallas y nuestros temores que hemos ido experimentando en el proceso. Si vemos en la Biblia, si algo caracteriza a la Biblia, y eso es una de las cosas que hace que la Biblia sea un libro sobrenatural, es que contrario a todos los libros humanos, cuando los libros humanos hablan de personas, solo hablan de sus grandezas. Sin embargo, en la Biblia encontramos que de todos los grandes personajes de la Biblia, de todas las personas de la Biblia, el Señor no solo nos dice de sus bondades, sino también nos cuenta de sus errores, de sus fracasos, de sus temores, de sus equivocaciones, para que aprendamos por ellas. De la misma manera, las nuestras les van a servir a otros para aprender de nosotros. Por eso necesitamos la transparencia. Y también, aparte de ello, el ser transparentes va a implicar que vamos a reflejar de una forma muy evidente la gracia de Dios para con nosotros, que nos ayudó en nuestras debilidades. En Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25 encontramos un ejemplo de reconocimiento de las fallas y faltas de un hombre de la palabra como es Pablo. Y él dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí nos está hablando Pablo, y casi al final de su vida, y nos está contando de sus luchas, pero también nos está contando de la solución a sus luchas, y es que hay una entrega completa y constante al Señor, no que nunca vayamos a ser tentados, no que nunca vayamos a pasar por aflicciones, pruebas o tribulaciones, pero que tenemos la ayuda del Señor aún en medio de esas cosas y aún en medio de nuestras equivocaciones. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por el otro lado, en cuanto a la debilidad, mire, el Señor ya las conoce. El Señor conoce nuestras fortalezas como también conoce nuestras debilidades, y Él permite nuestras debilidades porque nuestras debilidades son una forma de interrelacionarnos con los demás. Recordemos que la palabra de Dios dice en Eclesiastés, primero que nada en Génesis 2:18, que el Señor no es bueno que nosotros estemos solos. Y en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, nos recuerda que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta. Si uno tiene frío, el otro le dará calor. Y cordón de tres dobleces, es decir, una relación alrededor de Cristo, no se rompe pronto. Ahí nos está hablando de la interrelación. Aun cuando el Señor está con nosotros, en medio de nosotros, también el Señor nos manda a trabajar con otros, a relacionarnos con otros. Y esa relación es a través de esos lazos de transparencia, de reconocimiento de nuestra debilidad, porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, vamos a buscar la ayuda de alguien que sea fuerte en esa área de nuestra debilidad, para que nos ayude, comenzando por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos recuerda que el Espíritu Santo el Señor nos lo da para que nos ayude en toda debilidad, pero eso no implica que no requiramos de relacionarnos con otros para superar también esa debilidad. Entonces, todo esto nos habla de interdependencia, nuestras experiencias de vida y de la transparencia nos hablan de la necesidad que tenemos los unos de los otros. En segundo lugar, nos habla de de que nuestras errores, inexperiencias y todo lo demás que van a servir a otros para no cometer las mismas. Y tercero, van a ser un ejemplo de cómo la gracia de Dios opera en nosotros. Si usted me preguntara, yo no soy perfecto, tengo muchos errores, cometo errores muy frecuentemente. Sin embargo, eso me manifiesta la gracia del Señor para conmigo, porque a pesar de esos errores, de esas equivocaciones, de esas malas decisiones y a veces fracasos, el Señor no me desecha, sino que el Señor sigue conmigo. Eso es una manifestación de su gracia. Y finalmente, tenemos nuestra personalidad. Recordemos que el diseño de Dios para nosotros específico depende tiene 5 grupos de cosas que lo definen. Uno son los dones espirituales, otros son los talentos que el Señor nos ha dado, otras son aparte de los talentos, otro es nuestras motivaciones, nuestras experiencias y nuestra personalidad. Hablando de la personalidad, la personalidad es la forma específica en que se combina nuestro carácter, temperamento, habilidades, experiencias y dones, la forma como todo eso se manifiesta ya en la vida práctica. Nuestras experiencias se refieren a lo que nosotros hacemos ya en la vida cotidiana práctica. Determina la forma como hacemos las cosas y dónde las hacemos. Ese diseño de personalidad es único y refleja la individualidad con la que Dios nos diseñó. Ni aún dos gemelos idénticos
tienen la misma personalidad. Conozco gemelos y gemelos idénticos que son en algunos casos hasta opuestos el uno del otro. ¿Por qué? Porque cada uno viene con su propio diseño y su propia personalidad y esa personalidad se va desarrollando a través de la forma como enfrentan las experiencias cada uno las experiencias de la vida, y cada uno las va a manifestar de diferente manera. De hecho, en la Biblia tenemos una pareja de gemelos que son Esaú y Jacob. Sin embargo, Esaú y Jacob eran dos personas totalmente contrarias. Esaú era un hombre cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre más sosegado, un hombre más de casa. Por el otro lado, Esaú era impulsivo, era violento, mientras que Jacob no era impulsivo. Jacob era un hombre pacífico. Por el otro lado, encontramos también que Esaú retaba a los padres, era un hijo rebelde, mientras que Jacob era un hijo obediente. Todo eso nos demuestra que ni aún teniendo los mismos padres, las mismas experiencias, viviendo la misma época, siendo gemelos los dos, ni aún así tenían la misma personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad de cada uno es la forma específica como el Señor nos combina todas las cosas de nuestro diseño, y estas se manifiestan hacia afuera. Entonces, lo que nos debe tener claro es que cada uno de nosotros tenemos un diseño específico para servir a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. Ese diseño específico implica los dones espirituales, implica los talentos y las habilidades, implica nuestras motivaciones y actitudes, implica nuestra personalidad e implica nuestras experiencias de vida. Cada una de esas cosas combinadas son las que van a determinar nuestro diseño. Y algo que es importante, porque aquí también necesitamos romper un paradigma o un pensamiento que pareciera correcto, pero no es realmente bíblico, no es realmente correcto. Los dones espirituales no son solo para la iglesia. Los dones espirituales y cualquier otro don es para utilizarlos tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay apóstoles para el campo de la iglesia como hay apóstoles para el campo secular. ¿Qué es un apóstol en el campo secular? Por ejemplo, es una persona que está fundando empresas, que está abriendo brecha, es decir, está yendo a lugares nuevos, implementando nuevas ideas en empresas, en organizaciones, en gobiernos, etcétera. Ese puede ser un apóstol a lo secular. También un profeta puede ser tanto en lo eclesiástico como en lo secular. Un profeta en el campo secular podría ser una persona que tenga las habilidades de determinar con anticipación lo que puede suceder en las cosas, en el desarrollo de la vida humana. Por ejemplo, qué va a pasar en los negocios, qué va a pasar en la política, qué va a pasar en la educación. Gente que marca una dirección en ese tipo de actividades. Un evangelista es una persona que generalmente pueden estar desarrollando en el campo de las empresas o en el campo de lo secular, digámoslo así, una tarea de motivación, de capacitación, de inducción a las personas que ingresan a ciertas empresas o a las personas que está
recolectando, digamos, para trabajar en algunas empresas. El pastor, yo diría que puede ser tanto el presidente como el gerente de una empresa o cualquiera de los funcionarios que ejerce una tarea de cuidado de sus subalternos, de cuidar que estén bien, de buen trato, de que estén bien remunerados, etcétera, etcétera. Eso sería un pastor en el campo de lo secular. No necesariamente con lo que estoy diciendo estoy agotando los ejemplos, ni tampoco estoy diciendo que pueden haber personas con estos dones que no sean creyentes. Recordemos que puede traer a alguien el don en semilla, pero ese don se activa y se vuelve un don sobrenatural cuando esa persona viene al conocimiento de Cristo. Y un maestro, pues es obviamente los maestros en el campo de lo secular son todos aquellos que tienen la profesión de enseñarle a otros el trabajo o enseñarles conocimientos, etcétera, etcétera. En todos esos dones espirituales se pueden manifestar ahí. Igual se puede manifestar en las empresas, por ejemplo, el don de sanidad o los dones de sanidad. Alguien se enferma y viene un hermano, ora por esa persona y esa persona sana ahí. Ese don se puede manifestar también. Es para manifestarse, todos los dones espirituales son para manifestarse en cualquier ámbito de la vida humana. Lo que pasa es que nosotros muchas veces en nuestra religiosidad o a veces en esa separación que el mundo ha hecho entre lo sagrado y lo secular, entre lo eclesiástico y lo secular, restringimos el uso de los dones espirituales para el campo eclesiástico cuando son para cualquier área de la vida, en cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra comunidad, en fin, en cualquier lugar se pueden manifestar. Entonces, lo importante es que recordemos que tenemos un diseño. Y miren, ya le di en esta enseñanza, le di cinco cosas con las cuales usted puede ir identificando su diseño. Pero la más importante para encontrar mi diseño es ir y tener la comunión con aquel que me diseñó. Es decir, para ello el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y el Señor, necesitamos tener comunión con el Señor para que el Señor confirme nuestro diseño. Recordemos lo que dice la palabra, por ejemplo en Jeremías capítulo 1, versículo 10, si no estoy mal, o versículos del 1 al 5, dice, desde el vientre de tu madre te llamé para que fueras profeta a las naciones. También Pablo dice que desde el vientre, nos escribe que desde el vientre de su madre el Señor lo había llamado, pero que ese llamado se manifestó en el tiempo específico, en el tiempo exacto que Dios había determinado para él. Y también vemos Jesús. Dice la palabra que Jesús había sido determinado de antemano para el ministerio que él iba a ejercer. Y recordemos que Jesús tuvo 30 años de preparación en lo secular, digamos, en el trabajo de la carpintería, no en lo eclesiástico ni en lo religioso, y después él fue a ejercer su llamado divino, su llamado, digamos, lo espiritual, pero fue entrenado en el ámbito natural. Y su llamado espiritual lo ejerció en el ámbito de lo natural. No vemos a Jesús metido en los templos, no vemos a Jesús metido en las sinagogas, eventualmente iba, pero donde Jesús desarrollaba su ministerio era en el campo, era con la gente, era en la calle, era en las casas, es decir, en lo que hoy llamamos lo secular. Y no solo se prepara en lo que hoy llamamos lo secular, sino que ejerce su ministerio en lo secular y eventualmente también lo ejerce en lo eclesiástico, en el templo. Eso nos habla de que nuestro llamado, nuestro ministerio, no necesariamente tiene que estar solo en la iglesia, sino que puede ser también a otras áreas de la actividad humana. Muy bien, mis amados hermanos.
recordemos algo que es fundamental, y es que el Señor nos llamó para servirle, y para servirle en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra nación. Cada uno de nosotros necesitamos ir con el Señor y no solo ver estos 5 elementos y analizar estos 5 elementos hacia dónde nos dirigen, sino buscar encima de todo ello la confirmación con el Señor. Porque recordemos algo que es bien importante. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. No somos guiados por nuestros sentimientos, no somos guiados por los profetas, somos guiados por el Espíritu Santo. Los profetas pueden venir, y de hecho lo hacen, a confirmarnos lo que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón. Porque ese diseño y ese llamado el Señor lo puso en nuestro corazón desde el vientre de nuestra madre. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos terminado nuestra enseñanza del día de hoy. Les invito para que el día de mañana a las 7 de la noche nos sintonicen para una cápsula de fe, un tiempo de recarga para la semana, para media semana, para recargar nuestra fe. Y por el otro lado, el próximo jueves a las 7 de la noche, otro estudio bíblico. Así que aparte de ello, les recuerdo que también tenemos otros recursos para edificar su fe, que son recursos de acceso sin costo. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. El otro es nuestro canal de YouTube a nombre de @GustavoBianchi230. Y finalmente está el canal de YouTube de Iglesia Cristianación. Ahí va a encontrar usted recursos para seguir alimentando y edificando su fe, y no tiene más que suscribirse o darle like a lo que ve ahí, y puede tener acceso a cualquier cantidad de recursos para edificar su fe. Muy bien. No nos queda más entonces que despedir la transmisión, darles las gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, que el día de mañana sea un día de bendición y un día de cumplimientos de todas las promesas de Dios para sus vidas. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo nuevamente en otra transmisión a las 7 de la noche. Les esperamos, un abrazo para todos y que el Señor les bendiga sobreabundantemente. Que tengan una linda noche.